La verdad es que yo me siento muy contento, Jesús Manuel. Les dije fuera del aire que los extrañé en la presentación en la Ciudad de México, pero bueno, el jueves hablaremos ya de la otra presentación. Creo que fue un evento muy importante para la clase política nacional. Se dieron mensajes muy importantes por parte de los actores que ahí estaban acompañándome. Yo la verdad es que les agradezco públicamente su generosidad, tanto a Mario Fabio Beltrones, Carlos Navarrete, Marco Cortés, Pepe Woldenberg, Luis Antonio Godina y también a Ricardo Rocha, que Oye, de veras fue el maestro de ceremonias, el maestro de Ricardo. ceremonias, Ricardo Es muy bueno, Rocha. Ricardo. Sí, es un gran comunicador, un gran periodista, y bueno, pues vino a darle también realce al evento. La verdad es que juntar esta clase de políticos en un evento pues académico político me llena de gran satisfacción. Fueron muy generosos en las expresiones todos. Pero bueno, con esos comentarios he tenido muchos comentarios también negativos, muchísimos más positivos del libro en las redes sociales, y la verdad es que pues estoy muy contento. Uno de ellos, por ejemplo, me decía, oye, Tigre, ¿y no es una verdad de perogrullo el título mismo del libro, que sí es necesaria la política de negociación? Y le dije, mira, la respuesta la da Pepe Woldenberg en el prólogo que hizo, y dice que antes no es que no se hiciera, es que antes se hacía abajo de la mesa, en lo oscurito, y tenía otro nombre porque el que dictaba la línea era el poder máximo en el país, que era el presidente de la República. A raíz del 97, en donde viene a conformarse las cámaras con una pluralidad, en donde cambia nuestro sistema político y la correlación de fuerzas, es cuando se requiere precisamente la negociación en la política. Y yo parto de bases fundamentales. Uno, la negociación política solo se puede dar en democracia. No se puede dar cuando hay autoritarismo, cuando hay maximatos, cuando hay dictadores, no. Es en democracia. Segundo, la negociación política tiene que darse entre actores políticos que se respeten. Aquí en nuestro país yo decía, se tiene que dar la negociación política en democracia, se tiene que dar con el reconocimiento de los actores políticos, sabedores de que cada uno representa algo distinto y de diferente proporción. No te puedes sentar tú a negociar con alguien que no tiene tu misma representatividad para lograr un objetivo, exacto, y bueno, para la toma de decisiones, pero que salgan los dos con el mismo resultado. En el libro yo hablo precisamente de que la concertación es un término acuñado peyorativamente para desprestigiar a la negociación política. ¿Qué es lo que yo creo que no se puede negociar? Un resultado electoral. Insisto y lo he dicho aquí, el fundamento de la democracia es la certeza en el proceso y la incertidumbre en el resultado. Es una herramienta para generar la gobernabilidad. Por supuesto que sí. En esta mesa yo te puedo decir que aquí hay un extraordinario negociador comercial y es el Pín Rodoreda. Él en su vida se ha dedicado a comerciar y a negociar en el comercio. La diferencia en la negociación política es que existen factores que no inciden en una negociación comercial. En una negociación política incide el temperamento, la coyuntura política, el proceso electoral, la ideología de los partidos políticos, en fin, una serie de cosas que en una negociación comercial no entran. A mí me gustaría leer esta parte introductoria de Carlos Castillo Peraza, ¿no? Con la que abres, por supuesto, el hambre hacia la lectura de tu obra, porque me parece muy, muy interesante, muy puntual hacia dónde va el libro de Humberto, ¿no? Entonces, si me permiten, es muy, muy pequeño. Adelante, voy a darle lectura con los lentes de Jesús Manuel. Pero dice así: los extremos, por razones diferentes, olvidaron al hombre y han esclavizado, encarcelado, matado, hambreado, humillado, empobrecido y vulnerado a decenas de millones de seres humanos. Son esos seres humanos los que de Siberia a la Sierra de Puebla, de Sarajevo a Metepec, de Somalia a Ciudad Nezahualcóyotl, de Palestina a los Cárpatos, de la Sierra Tarahumara a Calcuta, no quieren más caudillos ni vanguardias, terrestres, no quieren que nadie venga a hacerles lo que suponen que es su bien, sin preguntárselos a ellos mismos y sin respetarlos. Entonces, con esta cita me parece que es el punto fundamental del libro de Humberto, porque cuántas veces
en el mundo de la política, se han preguntado los actores políticos qué desea el pueblo. No es sencillo escribir un libro, de verdad, sobre todo, ¿sabes qué? Si le quieres poner rigor académico y claro, que sea una aportación al debate político nacional, escribir un libro de cuentos a lo mejor puede ser más sencillo, ¿no? Para poder hacer un libro tiene que haber un rigor teórico-metodológico, claro, que realmente pueda hacer una aportación científica. Claro. Pues si no, nada más sería una monografía, unas experiencias, y eso es lo que estás un copy-paste queriendo decir, sí, ¿no? Exactamente. Y déjame decirte que los mecanismos alternos de solución de conflictos tienen más de 10 años gestándose. Yo me acuerdo cuando comenzábamos a hablar en el mundo académico acerca de estos medios alternos de resolución de conflictos, vaya, era muy difícil poder entrar, ¿no?, a cualquier esfera a proponer estos mecanismos alternos. No existían. ¿Por qué? Porque el sistema estaba tan cerrado, estaba tan rígido que no se podía entender otra forma de negociación o de mediación o de arbitraje para poder resolver un conflicto. Al final, el tema es el conflicto. Creo que en esta segmentación del conocimiento, al final, cuando la ciencia se expande y empieza a encontrar cada punto, ¿no?, en el que va a tener que desarrollar su propio objeto de estudio, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo a través de la negociación llegamos a un rubro específico que es la negociación política. Entonces, sí, tratar de que este libro llegue a las manos de los estudiosos es una herramienta interesantísima. Te felicito, Humberto. La palabra en política y en este tipo de procesos es algo fundamental, porque si tú te sientas a negociar con alguien que sabes que no cumple los acuerdos, claro, que simplemente está ahí para, pues hombre, hacer una especie de teatro, pues evidentemente no vas a llegar a nada, o si llegas a algún acuerdo sabes que puede incumplirlo en el futuro. El que tiene palabra la sostiene en política. El acuerdo es precisamente el producto de la negociación, es decir, de todo este proceso de negociación que llegas a un acuerdo. Cuando hay otra cosa, producto que no fue de una negociación, es una decisión, y puede ser una decisión unilateral que puede estar disfrazada de acuerdo porque involucra a otros actores que en el pasado no estaban siquiera considerados, ¿no? En la página 94 estableces una clasificación muy interesante de los tipos de negociador. Entonces hablas del negociador político, de hechos, etcétera, ¿no? O sea, hay una clasificación muy interesante acerca de ellos. Mi pregunta es, yo los escucho hablar y hay algunos personajes que pueden ejemplificar estos dotes, digamos, que pueden tener como negociadores. El negociador se hace en la práctica, el negociador se va formando. Me queda claro que todos estos temas son muy frescos. La negociación, el arbitraje, la mediación han sido mecanismos que se han establecido hace muy poco tiempo y ha costado mucho trabajo recibirlos desde la academia, la investigación y demás. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Se hacen, se forman, se califican? Pues mira, se van? No hay una escuela para negociadores políticos. Yo creo que se debería de llegar a eso. Pero primero se tiene que entender el concepto de negociación política. Si tú te metes al Google ahorita y buscas negociación política, verás que lo primero que te sale es un asunto de comunicación para llegar a un acuerdo. No, eso no es la negociación política. La negociación es todo un proceso que tiene que llevar implícitos todos estos elementos. Se tiene que dar en democracia, con la voluntad de las partes, con un objetivo trascendente para el bienestar colectivo y por supuesto que buscando siempre el beneficio de la sociedad. Todo está muy bien. Es muy bueno que ahora en diferentes escuelas o universidades del país y de Estados Unidos sobre todo, ya exista por lo menos un módulo en las maestrías de gestión pública o de administración pública sobre cabildeo, lobbying, y todavía no llegan a la negociación, pero es un paso importante y entonces estamos tratando de incorporar este tema ahí. El negociador político evidentemente tiene que estar metido en la política. Si no está inserto en la política, muy difícilmente podrá comprender todos los factores externos que inciden en un proceso de negociación. Y tiene que desarrollarse poco a poco para ir conociendo de toda la vivencia política. Los mejores negociadores políticos son los que tienen ya muchos años en esta actividad y evidentemente nos conocemos todos. Hoy por hoy,
digamos, el mejor ejemplo de negociación política se da en el Congreso, en el Parlamento. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde están las fuerzas divididas y tienes que entrar en una negociación para poder construir mayorías, que en democracia, para lograr sacar adelante una ley, es válido la construcción de una mayoría, aunque otros partidos políticos representados no intervengan en esa decisión. ¿Qué es precisamente la actividad política o el hecho político concreto? Cuando lo trasladas de tu doctrina al hecho político concreto, es tu acción política, ¿no? Cuando lo haces de diferente manera, tu ideología es la que le estás dando vueltas y cambiando, ¿me explico? Entonces, a mí me parece que cuando tienes el soporte doctrinal ideológico perfectamente establecido, tú puedes entrar a una negociación con toda la cara limpia y las manos transparentes. Es un esfuerzo académico, ciertamente. Hombre, claro que se plantea el ideal de lo que es la negociación política, porque yo parto y la estructura del libro es muy simple. Definición de política. La política la tienes que hacer con principios éticos, la acción política la tienes que hacer con lógica, y esta acción política te exige necesariamente el diálogo entre las partes para poder entablar un acuerdo mediante una negociación. Defino la negociación en términos generales y luego aporto el proceso, herramientas, tipos de negociadores, etc. ¿Cuál es al final la intención del libro? Bueno, es darle un elemento para el debate nacional, político nacional, 2, para la reivindicación de la política, y 3, para el reconocimiento de la negociación política como uno de los principales instrumentos del actuar político, de la acción política. Casi lo resumiré yo esto que estás diciendo como un camino para profesionalizar el ejercicio de la política. Sí. Yo deseo, Humberto, que los políticos actuales lean el libro, aprendan a negociar, porque, como tú lo mencionas, es la parte teórica, que es el deber ser, no es el ser. Ojalá que lleguemos a este deber ser, precisamente que las negociaciones haya más participación, haya más espíritu de lograr acuerdos por el bien común, ¿sí? Es lo que yo espero. Tratando de redondear la idea que acaban de poner sobre la mesa, hacer que los políticos se respeten para que sean respetados y encumbrar a la negociación política como una acción decente, transparente y necesaria en esta actividad, cuyo objetivo central debe ser la generación de acuerdos para el bienestar de la sociedad. Y eso me lleva a preguntarte, oye, ¿y estas cosas de tratar de colocar a los actores políticos en ciertas posiciones para ocultar las actuaciones del pasado, poder irlos cobijando al interior de los partidos, etcétera, protegerlos y demás, no es también un objeto de negociación? Bueno, al final del día, yo insisto, eso fue una decisión, no estuvo sujeto a negociación, porque se tendría que haber visto a ver quiénes son los mejores perfiles. Porque es muy fácil en el discurso de todos los partidos políticos, estamos buscando a los mejores perfiles. Hoy mismo escuché que le atribuían a la candidata del PAN a la gubernatura, que les exhortaba a los dirigentes de los demás partidos de la coalición que buscaran a los mejores perfiles, ¿no? Pues es un discurso muy bonito, pero que en la práctica no se da. ¿Y por qué? Porque no hay negociación política entre los actores para determinar quiénes deben de ir en las listas o quiénes deben de ir en los distritos o en los diferentes municipios. Es una decisión que alguien toma porque le conviene, y entonces el resultado final tendrá que ser si cuando termine su ejercicio contribuyó o no al bienestar colectivo. ¿Puedo hacer un comercial? Pues, el jueves a las 6:30 de la tarde, aquí en el antiguo Trato de Tocinería, será la presentación del libro. Una de las cosas que yo me propuse también es que estuviera representada la pluralidad en la presentación del libro, porque no es lo más sencillo es invitar a tus cuates que del mismo partido y que te presenten tu obra. No. Entonces, yo invité y amablemente me aceptaron presentar este libro el jueves a las 18:30 horas a Luis Antonio Godina, que repite por algo muy importante. Es el único que tiene escrita obra sobre lobbying.
Entonces, él y yo estamos, digamos, que amarrando el lobbying y la negociación precisamente para darle un sustento académico a los políticos. Invité también a Fernando Manzanilla, que representa, digamos, a Morena. Invité a Luis Paredes Moctezuma, hombre controvertido y todo, pero que, pues sin duda alguna, es un personaje político. Buen presidente municipal. Buen presidente municipal. Invité a Toño Hernández Igenes, que del PRI, pues a mí me parece que es una de las personas realmente veto, ¿no? Profesionales. El Congreso del Estado. ¿Estaba vetado? Bueno, tenía ahí una observación como todas las que se le ocurrieron al exgobernador. Mira, no sabía. No, pero ya está. Toño Hernández Igenes. Y también invité a Luis Alberto Villarreal, que también me dijo que por qué no lo había invitado a la de México, y le dije, bueno, ya no era posible, pero lo invité a la de Puebla, que me parece que también tiene que aportar, porque él, hay que recordar, que fue el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para el proceso electoral del 2010. Y bueno, y al final, pues eso será el jueves, aquí, 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, será transmitido en vivo.